nos enfocáramos, ¿verdad? Y que una vez más tomáramos este desafío, este llamado, esta meta de que mantengamos siempre presente que la iglesia debe crecer. Amén. Primero, dice la Escritura, y crecía la palabra de Dios. Es decir, hermanos, se seguía difundiendo, seguía abundando. Crecer implica aumento, ¿verdad? Crecer implica crecimiento, implica abundancia. Es decir, hermanos, el mensaje del Evangelio estaba corriendo. Pues solo por un momento consideremos, hermanos, que como Jesús dijo aquí mismo en Hechos, que se predicara el mensaje del Evangelio, que se iba a predicar en toda la tierra, pero le dijo a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nota importante, hermanos, nota importante, que quienes escucharon por primera vez el mensaje del Evangelio fue el pueblo de Israel, fueron los judíos. Los judíos en sí mismos tenían para este tiempo, en el siglo I, su religión. Su religión era el judaísmo, una religión que hacía pocos siglos atrás se había conformado como tal. Es decir, hermanos, que para los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando hay una restauración del templo, una restauración de la adoración, una restauración nacional prometida por Dios, a causa de la invasión de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, el pueblo judío se ve en la necesidad de transformar la antigua fe de Israel, que era monoteísta y siguió siendo monoteísta, pero me refiero a que simplemente consistía en el Dios de Israel y en el pacto con Dios, o sea, la ley, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. La palabra y el Dios de Israel, y eso es todo para nosotros. Para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, su cultura, es decir, su culto su cultura hebrea, su culto al Dios de Abraham, consistía en todo, porque marcaba su estilo de vida, ¿sí? Marcaba su forma de vestir, su forma de comer, su forma de hablar, su forma de relacionarse, su forma de vivir, en hacer negocios, en todas las esferas de la vida. Porque Dios, desde que les había entregado su palabra en el monte Sinaí, ya había dispuesto, ¿verdad?, dirigir la vida de la nación. Entonces, en esta época donde ya hay el pensamiento griego, el helenismo está golpeando fuertemente a la cultura del pueblo de Israel, ellos ven como una solución el consolidar una religión, lo que antes no fue religión. Esto no fue religión antes, esto es la palabra y el Dios y el pacto, pero no era religión como lo fue después de Esdras y Nehemías, cuando empezó, ¿verdad?, a surgir algo de lo que en el Antiguo Testamento no vemos. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, el tabernáculo y el templo como el centro de la adoración, y el pueblo hebreo buscando obedecer a Dios a través de la ley que dio a Moisés para Israel, y, ¿verdad?, tratando de agradar al Creador. Y como nación, como pueblo, como comunidad, hacer la voluntad del Creador, hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿verdad?, pero las ideas, las influencias de los pueblos paganos que Dios les había dicho no participen de ellas, se hizo otra vez presente. De tal manera que ellos, ¿verdad?, ya a este tiempo, antes de que naciera Jesús, forman ahora lo que se conoce, si no es por el Evangelio, nosotros no sabríamos que existiría una manera de pensar tan diversa dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío. Es decir, ¿verdad?, las sectas o sectores, bien dicho, porque una secta en el Evangelio no representaba algo tan negativo, era algo común, era algo aceptable. Cuando vemos la diversidad de pensamiento dentro de la religión judía, con los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los ebionitas, los samaritanos, aunque no eran parte del pueblo hebreo, pero también tenían el antecedente o eran como
un pariente lejano que se quedó a mitad del camino para con los judíos. Y vemos, ¿verdad?, también a grupos de choque como los celotes, que son judíos religiosos, pero que toman, ¿verdad?, como bandera liberar a la tierra. ¿Sí? Grupos de choque como los que hemos visto en Centroamérica y en México, que tienen ideales y que buscan una libertad a través de la guerra. Bueno, entonces ese es el escenario, hermanos, a través del cual se construye la época del primer siglo, en la cual Jesús no encaja. Impresionante, porque Él al pueblo de Israel le va a enseñar la ley de Moisés, porque Jesús en ese escenario va a hablar del evangelio, va a dar la buena nueva, le va a decir al pueblo qué significa la ley, de que habla de Él y de que todo el Antiguo Testamento estaba haciendo referencia a la promesa de la consolación, que es Jesús, y de la salvación que tendrían a pesar de no haber logrado ser un pueblo obediente, pero que esto solo venía por la gracia y por la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Porque esa fe es la expresión de la fidelidad de Dios hacia su palabra, porque Él prometió que lo haría y lo hizo, que a pesar de ser pecadores, el mensaje del evangelio predicado en ese contexto, donde hay un conocimiento de Dios, donde hay un conocimiento de los mandamientos de Dios, donde hay una voz profética que ya se escuchó siglos atrás, y donde hay de alguna manera una búsqueda de algo que Israel no pudo encontrar, como dice Pablo en Romanos, de algo que Israel no pudo encontrar, porque así lo quiso Dios. Porque si Israel, hermanos, no fue en ese inicio cegado en parte, no hubiese habido lugar para nosotros los que no éramos pueblo de Dios. Gracias a Dios, porque Dios lo hizo hacia su pueblo escogido por nosotros también. Para que nosotros también, que no teníamos ley, ni pacto, ni promesa, tuviéramos parte también en la salvación. Amén. Entonces, esto es glorioso, porque, hermanos, aquellos de los que tenían conocimiento, a esos son los primeros a los que el mensaje del evangelio llega, y el mensaje del evangelio rompe paradigmas, el mensaje del evangelio rompe estructuras. Por eso Jesús tuvo que decir: vino nuevo no se puede depositar en odre viejo. El vino nuevo tiene que ir en el odre nuevo, para que se conserve el vino y se conserve el odre. Es decir, que esa estructura que ellos habían montado con sus propios argumentos, que habían hecho su propia, es lo que digo, religión, ya no era, ¿verdad?, ni completaría ni se acomodaría por la rigidez que tenía para resistir o recibir aquello que Dios estaba enviando, donde claramente, hermanos, se sabe que ya Dios había dispuesto lugar no solo para el pueblo de Israel, sino para los que no eran pueblo de Israel. Para que el Señor decía: tengo un rebaño y tengo ovejas que no están en este rebaño, las cuales debo traer. Y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Allí se está predicando el evangelio. Y aquí, hermanos, estamos ya en el libro de los Hechos. Vuelvo a mencionar de Jerusalén, Judea y Samaria, que en Jerusalén, hermanos, la predicación del evangelio está alcanzando a aquellos que con todo este contexto están llegando por el evangelio a entender todo lo que Dios había dispuesto desde el principio. Porque, hermanos, el mensaje del evangelio inicia con un clamor llamando al pueblo al arrepentimiento y diciéndole: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y era necesario, hermanos, que la palabra del evangelio empezara a explicar, empezara a ayudarles a salir de aquello que ellos mismos habían montado en lugar de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, una gran parte no
no hizo eco, no pudo aceptarlo, aún con todo lo que vieron que hizo Jesús como el Salvador y el Mesías. No fue aceptado por una parte, así tenía que ser. Pero esto es lo que nos dice el libro de Hechos. Esto es lo que nos está diciendo el libro de Hechos. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y recuerden, hermanos, que para que el evangelio fuera predicado en Jerusalén era porque tenía, hermano, que superar a todos aquellos argumentos que los doctores de la ley pudieran tener al examinarlo para determinar si realmente venía de Dios o no venía de Dios. Tal cual como sucedió, hermanos, con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el evangelio, los grupos religiosos fueron a revisarlo, fueron a examinar, porque esa era su tarea. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue si la voz profética del desierto que clamaba era de Dios o no era de Dios. El problema fue que ellos no quisieron aceptar el mensaje de Dios. Ellos no quisieron recibir la palabra de Dios. Ellos no quisieron, no porque hubiera error, no porque Juan se equivocara, no porque él estuviera diciendo otra cosa. No, porque ellos no pudieron aceptarlo, hermano, porque había celo, había envidia, porque veían a ese hombre que venía del desierto, ¿verdad? Y lo menospreciaron, hermano, y no le dieron el lugar que merecía como profeta de Dios, porque hacía más discípulos que ellos. Porque ellos con 2 o 3 discípulos ya estaban engrandecidos. Pero las multitudes corrían al Jordán a ver a Juan el Bautista. ¿Y qué fueron a ver al desierto? ¿A quién encontraron? Un hombre que come langostas. Encontraron un hombre vestido con pieles de camellos, con sandalias a la orilla del río, que estaba llamando al arrepentimiento, a la confesión de pecados, y que está reconociendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fueron a buscar. Cuando Juan no bajó fuego del cielo, no hizo milagros. El milagro de Juan, el Elías que había de venir, era que él era el portador del mensaje de la salvación, hermanos, diciendo, como dice el nombre de Elías. Por eso le decían que era el Elías que había de venir, porque decía que Jesús era la salvación. El Elías, es decir, en la palabra o el nombre de Elías quiere decir Jehová es mi salvación, Jehová es la salvación. Ese era el anuncio que venía a recordarle a un pueblo que estaba extraviado. Venía a recordarles que Jehová es la salvación. Amén. Y entonces que le prepararía camino para cuando él estuviera aquí. Y así fue. Le preparó camino y Jesús vino a este mundo. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, crecía la palabra de Dios, porque el mensaje del evangelio a través de los apóstoles había logrado, hermanos, ya dar respuesta a todas las inquietudes, a todas las dudas, a todos los exámenes que los sacerdotes, fariseos y saduceos tenían como en duda o en cuestión. El evangelio ya lo tenía resuelto, ya estaba claro para muchos la respuesta de Dios en todas aquellas cosas que ellos mismos se habían formulado y que todavía no tenían sentido. Por eso no había poder de Dios. Pero cuando Jesús viene a enseñar el mensaje del evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Cuando los apóstoles están predicando el mensaje del evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Y encuentran, hermano, esa respuesta de tal manera que por eso no solo puedo decir, hermanos, que ellos estaban predicándole a más personas en Jerusalén, en el pueblo, entre el pueblo judío, que con facilidad cualquiera de ellos podía citar las escrituras porque las conocían, podía hacer preguntas que solo un docto en la palabra pudiera hacer, pero que en el mensaje del evangelio compartido tenía la respuesta. No era que quedaban huecos o dudas o solamente lo iban a seguir por seguirlo. No, porque ya había llegado a crecer de ese tamaño el conocimiento de la palabra de Dios, que todos estaban convencidos que era la verdad. Tal y cual como hoy nosotros estamos convencidos también, hermanos, de que la palabra de Dios es la verdad.
Y que toda vez que nosotros estamos estudiando la Escritura y estamos leyendo la palabra de Dios, vamos encontrando la respuesta a cualquier duda que pueda surgir en nuestro corazón. Bendito Dios que nos ha dejado el Evangelio, porque por el Evangelio, hermano, es que nosotros vamos a entender mucho mejor, con más claridad, lo que Dios dijo desde el principio. Como Jesús en Lucas 24 le dijo a los apóstoles, a los dos de camino a Emaús: todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos se tenía que cumplir, porque Moisés escribió de mí. Así que todo eso que estaba como velado a los ojos del pueblo judío, Jesús ahora lo había manifestado y se los estaba diciendo. Entonces, que crezca la palabra de Dios en esta iglesia va a ser algo importante y algo que forma parte del crecimiento espiritual nuestro, que no podemos vivir solo, hermanos, tomando la leche espiritual. La leche espiritual es para los niños y es muy rica y es muy saludable y es muy buena. Todo cristiano va a aprender el ABC de la vida cristiana, pero el llamado de Dios es a crecer, que la palabra de Dios siga creciendo, para que nosotros, hermanos, no seamos siempre niños espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que seamos maduros, que tengamos alimento sólido, que tengamos, hermanos, el conocimiento de la capacidad de poder, hermano, responder y resolver a muchas preguntas nuestras y a muchas preguntas de los demás, de tal manera, hermanos, que este conocimiento y esta palabra de Dios entre nosotros abunden. Amén. Miren, hermanos, yo creo sí y lo pienso de verdad, que si la palabra de Dios abunda entre nosotros, Dios, hermano, no nos va a dejar de brazos cruzados, no vamos a quedarnos pasivos. Simplemente yo creo que vamos a lograr responderle las preguntas a muchos familiares, hermanos, amigos, conocidos que pueden tener también ellos como inquietudes y que no logran responder porque no hay alguien que les conteste esas preguntas. Pero, hermanos, si la palabra de Dios crece entre nosotros, nosotros vamos a tener las respuestas que se necesitan para este tiempo. Amén. Entonces, voy a este punto. No siempre, hermanos, resulta sencillo o fácil crecer, porque crecer implica cambio, crecer implica como la adolescencia, ¿verdad? Por eso es adolescencia, me gusta poner ese ejemplo, porque es la etapa donde físicamente todos los seres humanos tenemos un cambio muy drástico, porque nuestros huesitos estaban cortitos y se estiran, bueno, los míos no mucho, ¿verdad? Un poquito nada más, pero es donde el cuerpo empieza a cambiar y los huesos se estiran literalmente. Y los niños que entran en el sexto de primaria chaparritos, en tercero de secundaria ya son unos gigantes, ¿verdad? En tan poco tiempo dieron un cambio tan tremendo. Pero ¿eso qué significó para ellos? Significó que tenían que dormir más, que tenían que comer mucho, que tenían que actuar de pronto como un poquito como cavernícolas, ¿verdad? Así, actitudes de esas están en un proceso de cambio, pero el cambio también es doloroso, ¿sí? También produce algo de dolor. Entonces, como iglesia, quiero ilustrarlo de esa manera, que también, hermanos, nosotros tenemos que aceptar y tener esa capacidad de crecer, porque crecer va a implicar en cierta manera, ¿verdad?, en algún momento, que no siempre, hermanos, en todo desde el principio como fuimos empezando, tuvimos la razón o tenemos en todas las cosas la razón. A veces es necesario, hermanos, que reaprendamos nuevamente lo que no hayamos aprendido correctamente. Amén. ¿Y de dónde va a venir eso? Vuelvo y repito, el texto dice: crecía la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a nosotros lograr avanzar y crecer y lograr tener entonces eso de que aprendamos apropiadamente y correctamente la palabra de Dios? Si nosotros somos capaces de reconocerla y por la misma palabra de Dios. Es que no hay otra fuente, hermanos. Es que no hay otra fuente, no hay otro recurso de donde nosotros realmente podamos nutrirnos, alimentarnos y llenarnos, si no es la palabra de Dios. Amén. Entonces,
que la palabra de Dios crezca en nosotros, la palabra del Señor. Y miren qué sucede también en parte de este crecimiento en la iglesia del libro de los Hechos, donde está superando la más grande adversidad, que es que el evangelio se predique en Jerusalén, y que en Jerusalén, donde están los sacerdotes, donde está el templo y donde está, hermanos, la comunidad seguramente más impactante o importante de Israel en aquel tiempo, Jerusalén, esté convencida de que el evangelio es la verdad de Dios, es el mensaje de salvación que el pueblo esperaba. Desde aquí está predicándose el evangelio, y dice que entonces crecía el número de los discípulos. Dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora quiero hacer énfasis en esto, que no solamente la gente allá en Israel, conocedora de la Torá y conocedora del idioma y conocedora de los profetas, porque es su cultura, porque básicamente, hermano, su escuela pública es la escritura. Los niños desde el preescolar aprenden el idioma hebreo a través de galletas y dulces en forma de las letras. Y ya lo he mencionado, ¿verdad?, que los primeros años de la educación básica es aprender los salmos de memoria, y los textos de estudio de la historia de la nación israelita es la Biblia, su historia, hablar de David, de Moisés, es propio de ellos. Todo ese conocimiento a un niño como su educación básica. Entonces, a este grupo de personas es a los que el evangelio está impactando. Pero no solo porque lo escuchan, están haciendo discípulos. Amén. Entonces, por eso digo, no está, la Biblia no nos está mencionando que, bueno, ya predicaron en todas las colonias de Jerusalén. No nos dice eso. Nos dice que la gente asumió un compromiso mayor de no solamente escucharlo y aprenderlo, porque para hablar del discipulado, para hablar del discípulo, tenemos que mencionar, hermanos, lo que es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno. En griego dicen matete, pero en hebreo se dice un talmid. Un matete en griego, para la lengua griega, era un alumno de Platón, era un alumno de Aristóteles, era un alumno de un filósofo griego, donde el planteamiento para el matete era pensar cuál es la razón de la existencia, porque estamos aquí, vamos a buscarle sentido a la vida. Pero en la cultura hebrea, un talmid, un discípulo, no se aboca a ese pensamiento, no tiene la necesidad de filosofar o no tiene la necesidad de indagar en el pensamiento matemático. Un talmid, un discípulo, dentro del contexto hebreo, es alguien que va a estudiar la palabra de Dios. No tiene por qué buscar en otros aspectos, sino solo en la palabra de Dios. Un discípulo es alguien que va a aprender palabra de Dios. Y ya. Eso es un discípulo, un aprendiz. Alguien que aprende, pero no solo que aprende, que practica. También, porque ese es el chiste. Aprendo y practico. Ese es un discípulo. Para completar ese discipulado hay algo más. Yo aprendo y yo practico, porque veo la eficacia de la enseñanza en mi vida. Pero ahora yo también enseño. Es lo que Jesús dijo, id y hacer, le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a las naciones. Entonces los discípulos hicieron discípulos. Y aquí el verso de Hechos 6:7 nos lo está demostrando. Nos está diciendo que el número de los discípulos, no solo de los que creían. Hermanos, cuando el evangelio estaba siendo predicado, multitudes siguieron a Jesús y creían en él, pero no todos fueron sus discípulos.
¿Por qué no fueron sus discípulos? Porque no los seguían a donde él iba. Solo los 12 y algún grupo más estaba siempre cerca de él. A esos son a los que se les llamó los discípulos. No lo miraban de lejos. No le decían, yo me quedo aquí, tú sigue por allá, Señor. No, ellos lo seguían a donde quiera que él iba. Esos eran los discípulos, no solo los creyentes. Entonces, es lo mismo hoy para nosotros. Nosotros en la vida aprendemos la enseñanza de Jesús y tomamos la decisión de decir, Señor, tú enseñas esto, pero yo creo esto. O sea, tú dices eso, pero yo me monto aquí, no voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo es nuestro discipulado? Nuestro discipulado es lo que el Señor nos ha enseñado y nosotros lo seguimos. Seguimos su enseñanza, la practicamos y la enseñamos a los demás. Eso es hacer discípulos, hermanos. Eso es crecimiento. Es decir, ¿verdad? Si las personas que conocemos alrededor dicen, yo sí creo en Dios, creo en el Evangelio, leo la Biblia, pero eres un discípulo, tienes que crecer. No es únicamente que tengas, ¿verdad?, este conocimiento elemental. Dios espera que crezcas, que te hagas un discípulo, que tomes un compromiso con Él, que aprendas su enseñanza, la practiques y la enseñes a alguien más. Seas un discípulo que hace discípulos. Eso hicieron los apóstoles. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo cual, hermanos, ahora para concluir estas breves palabras, me resulta todavía más impresionante. ¿Debido a qué? Debido a que, hermanos, en primera instancia, un sacerdote, dicho en hebreo, se llama Cohen, un sacerdote, y hoy en el mundo entero hay judíos que tienen este apellido. Tal vez alguna vez vean algún artista o algún personaje Cohen, que significa sacerdote. Los sacerdotes fueron formados desde su infancia, desde el seno materno, desde que eran bebés, desde que ellos tuvieron la oportunidad de nacer en la tribu de Leví. Ellos, ¿verdad?, que crecieron ya destinados ¿a qué? A ser sacerdotes. Ellos vinieron a este mundo y ellos podrían interpretar la razón de vivir solo para eso, exclusivamente para fungir como un sacerdote, lo cual significaba que durante todo el trayecto de su vida, ellos tenían que ir aprendiendo a los pies de alguien más. Se dice que para el tiempo del Mesías en el siglo I, por la causa o por la razón de que la mente griega o la influencia del helenismo había tocado tanto a la gente hebrea, al pueblo judío, que ya habían asimilado muchos conceptos y muchos aspectos filosóficos de ellos, porque les gustaba, porque la cultura griega era bonita en cierta manera, ¿verdad? Aunque había cosas muy malas, fuera de lugar. Pero el pueblo judío lo aceptó y hizo un sincretismo, ¿no? Y con esa forma de pensar empezó a abandonar un poquito la escritura para tomar la tradición que se formó entre ellos y llevarla a cabo. Entonces, bueno, vuelvo al punto. Un sacerdote es alguien que iba siendo formado desde pequeño y que vivía solo para eso, que iba a tener una educación. Pero para ese tiempo no todos eran exclusivamente de la tribu de Leví. Muchos ya eran de otras tribus y algunos llegaron por influencia a comprar lugares para poder tener ese privilegio tan grande de estar en el templo y de participar de todo lo que se hacía en el templo. Esa es la realidad histórica para ese tiempo. Desafortunadamente, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿Habéis hecho mi casa cueva de ladrones? ¿Se acuerdan cuando vuelca las mesas? Es una denuncia pública, hermanos, a los sacerdotes. Es una denuncia pública. Para ellos fue una afrenta que Jesús, ¿verdad?, se airara y dijera esas palabras: siento celo por la casa de mi Padre, casa de oración, ¿verdad? Pero vosotros, no la gente comerciante que era pobre, no los que llegaban allí por el intercambio, porque imagínense traer una ovejita de tan lejos. Ya esto era una práctica común y aceptable, que la gente venía, compraba la ovejita y la ofrecía para no tener que hacer el largo trayecto.
Entonces, la molestia de Jesús básicamente no es por esa circunstancia, no es que porque la vendía muy cara, tal vez sí, pero principalmente, hermanos, es la denuncia hacia el sumo sacerdote, hacia Anás y Caifás, hacia el grupo que estaba allí, que estaba vendiendo los puestos de los levitas y los sacerdotes por dinero a gente que no era de la tribu de Leví. Eran personas extrañas que no sabían qué tenían que hacer, y esa era la denuncia porque habían hecho la casa de Dios cueva de ladrones. O sea, había corrupción en ese lugar. Había muchos recursos, pero había corrupción en el sistema religioso. Y eso es lo que el Señor denuncia. Entonces, obviamente que no les gustó, y después de esto procuraban matarle, ¿verdad? Bueno, pero aquí el testimonio hermoso es cómo hubo personas que quedaron tan convencidas del mensaje del Evangelio, que dice la Escritura, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es un testimonio, hermanos, porque de entre el pueblo, del pueblo santo, todavía hay algo que es más santo. Y eso que es más santo se puede decir que eran los sacerdotes. Porque ellos, aún a pesar de ser el pueblo escogido, eran más escogidos para fungir como siervos de Dios. Y ellos, bueno, pues a veces es muy extraño que alguien reconozca, ¿no? O que lleguemos a reconocer, decir, bueno, de ese grupo de los fariseos o del grupo de los saduceos o de los propios que estaban en el templo, que creyeron al Evangelio. No siempre le damos un aplauso, un reconocimiento y decir qué bueno, ¿verdad? Que finalmente el Evangelio llegó hasta ese punto. Miren por qué. Voy a terminar. Un momentito más, escúchenme. Miren por qué resalto la importancia de darnos cuenta que el Evangelio no solo llegó al pueblo, sino llegó a los doctos, a los preparados, a los conocedores, a los que nacieron para un camino. Y a ellos también el Evangelio los alcanzó. Porque, hermanos, cuando el Evangelio sale hacia los gentiles, o sea, hacia los no judíos, cuando el Evangelio cruza a Samaria y Judea y empieza a irse más lejos con el apóstol Pablo, la gente nunca ha escuchado este mensaje. La gente no tiene conocimiento de la Biblia. Los gentiles no saben del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los gentiles no saben acerca del pacto. Para ellos, todas las cosas que se puedan decir les pueden resultar nuevas. Entonces, hermano, predicarle a un gentil para ese tiempo resultaba una cosa muy sencilla, porque no iba a tener ni las dudas, ni los cuestionamientos, ni las dificultades, ni la oposición que tendría un judío por creer el Evangelio. A los gentiles, como el apóstol Pablo dice, yo les prediqué a Cristo y este crucificado, ¿verdad? Y que vino para salvarnos y que amó a Dios al mundo, etcétera. El mensaje del Evangelio. Y entonces creo que era lo sorprendente que los gentiles lo aceptaban. De tal manera que cuando el libro avanza de Hechos 6 a Hechos 15, el trabajo de predicar el Evangelio se vio sorprendentemente, que los gentiles, multitudes, venían cuando ellos no pensaban, que plantearon la pregunta y dijeron, ¿y ahora qué haremos con estos gentiles que se convirtieron al Dios de Israel? ¿Y ahora qué haremos? Porque en comparación de números, aunque muchos creyeron aquí en Jerusalén, siempre fueron más los que creyeron entre los gentiles.